Bienvenidos al 8º capítulo de la segunda temporada de Fashion Fashionae, un podcast de moda creado y presentado por Beatriz Antón y Pedro Mansilla. En los mandos de imagen y sonido están nuestros técnicos los Álvaros, en la imagen Álvaro Bonis y en el sonido Álvaro López Chicheri. Y nuestra invitada de hoy nos hace mucha ilusión porque es Marta Clau, que es la actual directora de la tienda de Chomet en Madrid. Aunque vamos a hablar de toda su trayectoria laboral porque es más que interesante. Entre otras cosas, lo voy desvelando un poco de antemano, ha sido directora de la tienda de Chanel durante 11 años, si no me equivoco, y de la de Dior con la dirección creativa de Galliano durante 6 o 7 años. Sí. Empezamos por los principios, como siempre. Nos gustaría preguntarte cómo entras tú en el mundo de la moda, porque realmente empiezas en una marca muy importante de la industria de la moda española, que es Roberto Berino. ¿Cómo llega una joven de 18 años a Roberto? Pues entré siendo modelo para el showroom. En un principio Roberto Berino vendía tiendas multimarca, entonces todas las tiendas pasaban por el showroom que teníamos en la calle Conde de Aranda y había que probarse la ropa y ahí estaba yo. Y me divirtió muchísimo todo el mundo de la moda. ¿Y estabas tú de modelo? De modelo, sí. Mujer. Estaba yo de modelo, pero rápidamente me di cuenta que no me divertía tanto la moda desde el punto de vista de la modelo como la moda desde el punto de vista del comercio. Me encantó la relación con los clientes, el proceso creativo, el proceso de venta, el proceso de la imagen, gracias a Pedro, que se ocupó mucho de inculcarnos a los que allí trabajábamos un poco esa dirección de imagen que teníamos que dar como marca. Y la verdad es que ahí empecé, me apasionó, tuve la grandísima suerte de que era muy descarada y entonces pedí rápidamente un día a Roberto: oye, yo me quiero quedar aquí, pero no como modelo, quiero vender. Y me dio la oportunidad, me presentó a su hermano y me hicieron un contrato, y por aquel entonces me dieron la responsabilidad. La verdad es que fueron súper valientes porque me dieron la responsabilidad de Berino, que era una segunda marca, una segunda línea que tenían por aquel entonces, y junto a mis dos compañeros que llevaban Roberto Berino y RV2, que era la otra segunda línea, pues recorríamos España captando nuevos clientes y vendiendo las colecciones. Qué divertido. Con Roberto estuve trabajando casi 10 años. Y durante ese proceso fue increíble porque lo que hicimos fue una gran transformación de la empresa. De ser un diseñador gallego de la moda de España que vendía en tiendas multimarca y tenía una tienda en París, y que ahí hay un poco de enlace con el resto de mi historia. Y entonces empezamos a abrir tiendas en franquicia, alguna tienda propia y sobre todo tiendas en franquicia, y yo me quedé con ellos haciendo esa difusión, y la empresa se fue transformando muchísimo, se convirtió de repente en una empresa muchísimo más grande. Yo cuando me fui solo había franquicias en España, pero no sé si llegamos a tener 48, 50, yo no recuerdo, pero se abrían en todas las ciudades de España franquicias, y ahí hacíamos el trabajo 360, que era ir a buscar el franquiciado, el local, el equipo de venta, seguimiento de las obras, los pedidos para las tiendas. Era muy divertido, ¿no? Y la verdad es que teníamos esa tienda en París, que era en la Rue de Grenelle, una tienda monísima, preciosa, y me dijo: oye, pues de vez en cuando convendría que le echásemos un vistazo a la tienda ahí, porque evidentemente pues es la única tienda que tenemos fuera y tal y cual. Y entonces yo viajaba bastante a menudo a París, y ahí fue donde de alguna forma me pilló la vena de la moda parisina y de las grandes casas de costura de París. Dejar a París tanto. Sí, la verdad es que sí. ¿Y entonces te estrenas en Dior o no? ¿O bueno, hay un entonces periodo intermedio? Había empezado tan jovencita que decidí que tenía que tener un tiempo sabático, y la verdad es que me lo pasé fenomenal. Me cogí 3 años sabáticos donde hice cosas que no tienen nada que ver con el mundo de la moda ni con el mundo del lujo.
pero la verdad es que me lo pasé muy bien. Hice el check. No, en Madrid. De hecho, en el sur de España, me fui a vivir al sur de España. Hice el check de la vida bohemia y de la vida un poco hippilonga. Me lo pasé fenomenal, pero sí que es cierto que a la vuelta de esos 3 años decidí que ya la ciudad me llamaba y tuve la grandísima suerte de que Dior acaba de desembarcar en Madrid. Una de las primeras tiendas que se instalaban en Madrid, antiguamente en la calle de Ortega y Gasset había poquísimas tiendas importantes, estaba Hermès, estaba Chanel, estaba Giorgio Armani, que no era Giorgio Armani, sino que empezaron siendo 3 Zetas con las hermanas Zunzunegui. Estaba Elena Benaroch, que tenía las marcas más bonitas, y bueno, básicamente Dior, que había estado en un inicio en la calle Serrano en una tiendita pequeña, se instaló en Ortega y Gasset, y ahí tuve la grandísima suerte de que los astros se alinearon. Coincidí con una persona que me comentó la posición, me presenté y rápidamente tuve la grandísima suerte de que me contrataron. Y bueno, te pilló la época, para mí, la más brillante de Dior, que es cuando del director creativo John Galliano. Bueno, fue maravilloso, 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 maravilloso. Realmente he tenido la grandísima suerte de trabajar con John Galliano y con Karl Lagerfeld, que para mí son 2 de los grandes artistas del siglo XX y XXI de la moda, pero sí que es cierto que en la época de Galliano era increíble. Los desfiles eran... O sea, era como ir a un espectáculo, era impresionante la puesta en escena, cómo es la historia de Dior, cómo preservan el patrimonio en la Avenue Montaigne, en todos los despachos de Dior, que era donde se hacían las compras, donde nos presentaban los desfiles, que era en las salas donde se empezaron a hacer los primeros desfiles de alta costura en los 50, en la época de Monsieur Dior, con las sillas clásicas. ¿Y se invitaban a todas las directoras de tienda allí a ver el desfile? Justo. Wow. Nosotros, aparte del desfile que se hacía... Y además, como no era muy grande, muchas de las personas que veían el desfile lo veían en las escaleras. Claro, sí. Era un desfile que era interno realmente, pero era para toda la gente que trabajábamos, que luego íbamos a tener esa conexión con las colecciones, porque teníamos que hacer las compras o teníamos que luego hacer las ventas en la tienda, ¿no? Y la verdad es que John Galliano fue increíble, hizo realmente verdaderas maravillas, unas colecciones increíbles. Yo todavía tengo la suerte de tener piezas que es que me las sigo poniendo y la gente me sigue diciendo ¡qué maravilla! Y es de hace 20 años, o sea, es increíble. Y además tuve la suerte de coincidir con él cuando le dieron la T de Telva, en París por supuesto, pero también cuando estuvo aquí en la T de Telva. Y he de decir que evidentemente era una persona con una personalidad muy, muy, muy importante, pero era encantador, era súper buena persona y realmente metió la pata mucho, pero no hay que quitarle el mérito como artista que tiene. Y de hecho ayer leí que va a abandonar Maison Margiela, parece ser, pero todavía no se sabe dónde va a ir. No es oficial, pero sí que borró todas sus fotos de su perfil de Instagram y estamos desde hace un par de meses diciendo... Sí, pues parece ser que yo creo que es porque realmente va a hacer algo importante, porque o sea, se está tomando muchas molestias como para hacer una rentrée importante. Vamos a volver a Christian Dior más veces, pero para no perdernos el hilo, dinos, ¿tú entras directamente a dirigir la tienda? ¿Así? Sí, entro a dirigir la tienda de Madrid. Sí, la verdad es que sí. Yo siempre pienso que en esta vida o te lo crees tú o no se lo cree nadie por ti. Y la verdad es que tenía tantas ganas de conseguirlo que lo conseguí. Entonces sí que es cierto que rápidamente me pasé 2 entrevistas aquí en Madrid con unos headhunters, que eran los que estaban haciendo el proceso de selección.
Y rápidamente me fui a París. Por cierto, los Headhunters me enviaron un día antes cuando me tocaba la entrevista en la Avenue Montaigne, que es, ya te digo, una maravilla de oficinas. Y tenía pues la entrevista con la directora general de Europa, con el vicepresidente, que luego ha sido una persona muy importante dentro del grupo del LVMH, y con el CEO, que era Monsieur Toledano, Sidney Toledano, que también importantísimo dentro de la industria de la moda. ¿Y cómo afrontas esa entrevista con tres personajes tan importantes? Os cuento la historia porque tiene mucha gracia. Me voy ida y vuelta en el día. Tenía las 3 entrevistas, pues tipo a las 12, a la 1 y a las 2. Se suponía que yo a las 4 me iba. Me voy vestida, te puedes imaginar, me puse guapísima de beige, con unas botas, tal, monísima, pero no llevaba absolutamente nada, ni un cepillo de dientes ni nada, porque no se me ocurrió. Vamos, es que ni se me pasó por la cabeza que no fuese ese día. De hecho, a mí me habían dado el billete y todo. Y llego a París, nevaba como no os podéis imaginar, y yo con mi traje beige, casi blanco. De editorial de Dior. No, alucinada, diciendo, bueno, entonces sabía que era taxi, oficina, taxi, aeropuerto, o sea que no tenía ningún problema. Y cuando llegué, muy elegantemente me dijeron que me había equivocado, que no era ese día, que me estaban esperando todos al día siguiente. ¿Pero si te habían enviado ellos el billete? No, me había enviado el Headhunter de Madrid el billete. Entonces, rápidamente, con mi mejor sonrisa, dije, bueno, no hay ningún problema, mañana nos vemos. Y llamé rápidamente, solucioné, me cogí una noche de hotel y me puse como Tutankamón. Claro, porque no llevabas otro look. No me podía arrugar nada, ¿no? Bueno, total, todo eso lo superé perfectamente, me fui, me compré un cepillo de dientes y tal, pero bueno, lo que quiero decir es que cuando te lo crees tienes la fuerza para todo, sí. Te da lo mismo todo, ¿no? Y afronté la primera entrevista muy contenta porque hubo una conexión fantástica desde el principio con la directora de Europa, que era una señora súper especial, que luego estuvo en mi boda, vino aquí a Madrid y tal, sí, una monada. Y ahí hubo como una conexión, dije, aquí es donde yo tengo que estar, si es que no puedo estar en otro sitio que no sea este. Y yo creo que se lo transmití y les di una seguridad, que tan seguridad les di que durante un año mi puesto no estuvo libre porque estaba ocupada con una primera persona que habían cogido, pero no les gustó y se tenían que deshacer de esa persona. Pero no conseguían deshacerse por temas legales y supongo, no sé, no conseguían deshacerse, con lo cual durante medio año estuve viviendo en Milán. Llevaba la tienda de Monte Napoleón de vicedirectora por estar con Andrea Di Lorenzo, que era el director por aquel entonces. Y luego me fui a Cannes a vivir un año y estuve, o sea, durante un año y medio fui la directora de Madrid sin estar en Madrid. Eso me ayudó muchísimo porque, claro, Milán era el centro de la moda, sigue siéndolo, pero por aquel entonces no os podéis imaginar ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2003. Wow. 2003. Entonces, en 2003, fue la época del Sadel, los vendíamos como si fuesen panes. O sea, recuerdo la primera venta que hice en la tienda de Milán, que fue divertidísima. Además estaba todos los jefes estaban, porque era la feria del mueble o no sé qué. Bueno, era una fecha importante en Milán y había mucha gente. Y justo entró una señora norteamericana y lo que te digo, que cuando tienes esa fuerza, le vendí, me acuerdo, todo un outfit de fiesta, con el bolso, con tal. Y claro, mis jefes se quedaron como diciendo, oye, pero qué máquina esta. ¿Qué máquina? Que luego no te creas que lo he hecho tantísimas veces más, ¿no? Porque además la tarea de una directora no es vender, o sea, la tarea de una directora realmente es dirigir la tienda, que son muchísimas otras cosas. Pero bueno, la verdad es que Milán fue divertidísimo, una experiencia estupenda, conocí un tipo de cliente increíble, muchísimo cliente ruso, norteamericano,
pero realmente la gente iba vestida como en ningún sitio, o sea, mucho mejor que en París, o sea, realmente Milán en aquella época era increíble. Ahora hace tiempo que no voy y no sabría deciros, pero... Y entonces, bueno, pues volví de mi periplo en la Costa Azul y en Milán y tomé la dirección de la tienda de Madrid, que acababa de empezar y había empezado no con muy buen pie, porque, bueno, pues... No les había gustado la persona. Sí, no, y porque los inicios siempre son difíciles para todos, incluso para los grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues había que empezar de cero y ahí tuve la grandísima suerte de empezar a trabajar con Beatriz de Orleans y con Gael Collet, que son dos personas estupendas, y la verdad es que hicimos 100.000 cosas juntas, de muchísimas cosas con clientes, para intentar hacer que la marca se acercase un poco más a la sociedad española y al cliente de Madrid. Y la verdad es que fue fantástico, fue realmente una gran escuela. Y después de un tiempo, pues yo estaba muy cómoda y muy bien. De hecho, tuve a mi primera hija en aquel periodo. Y una noche de verano me llamaron, estaba cenando con mi marido, y me llamó a las 10 de la noche una persona desde París. Y dije yo, qué raro. Cogí el teléfono y me contó que era un headhunter, que estaba buscando una directora para una posición, para una tienda, tal cual. Yo le dije, mira, de verdad, no te voy a hacer perder el tiempo. Si no es Chanel o Hermès, no estoy interesada. Con lo cual, porque me decía que no me podía decir que para qué era. Y entonces decidí, en ese momento me dijo, bueno, pues yo creo que mejor hablamos mañana porque sí, efectivamente es una de esas dos marcas. Y dije yo, bueno, a ver qué es. Al día siguiente ya me llamaron, me fui a París, hice la entrevista y fue inevitable irme porque yo creo que también la vida son etapas y sentí que había cumplido una etapa con Dior y que tenía que empezar una nueva con Chanel, que era un sueño, porque además siempre había oído, dentro del mundillo de las tiendas, que en Chanel cuidaban muchísimo a los directores, a las directoras de tienda, muchísimo en el sentido de que las valoraban mucho, mucho, mucho. Y, claro, al final eres la cara de la marca. Claro, y eso a mí me atraía, no porque en Dior no nos valorasen, pero no eras... O sea, aunque eras muy importante porque eras el eslabón un poco del final de todo, pero en Dior había quizá más egos en las alturas, y en cambio en Chanel yo sabía que justamente no había esos egos en las alturas. Y la verdad es que tenía muchísimo interés en conocerlo, adoraba Chanel, como creo que todo el mundo que conoce un poquito de moda, pues el bolso clásico, las chaquetas, los collares de perlas, o sea, era un iconográfico dentro de mi cultura y de mi cabeza. Y entonces, bueno, pues desde el principio fue un love story y fue fantástico. Lo mismo, tomé una tienda muy pequeñita, un poco vetusta incluso, diría yo, porque era una época, bueno, tú eres muy joven, pero Pedro lo recordará, en el que era difícil entrar en ciertas tiendas de lujo porque te miraban de arriba abajo, ¿no? Eran bastante poco agradables, la verdad, ¿eh? Y cuando yo entré, justamente lo que traté fue cambiar eso totalmente. O sea, venía de una cultura de un grupo muy importante, que es el grupo LVMH, donde el cliente realmente siempre han tenido al cliente en el centro. Y eso fue algo que me metieron dentro de la cabeza en mi periodo de Dior, y creo que ha sido parte de mi éxito y de mi ayuda a conseguir mis objetivos, ¿no? Quitar de en medio la tontería del juicio y no cerrarle las puertas a nadie, creo que hace que
todo sea muchísimo más divertido, todo sea mucho más sorprendente, porque te puedes imaginar que tú te puedes creer que porque una señora vaya estupenda va a ser una super compradora, y de repente te encuentras con una persona que viene en chándal y ves 7 veces tiene 7 veces la capacidad de comprar que en cambio no tiene la otra persona, ¿no? Entonces yo cambié mucho lo que era mi percepción de lo que tenía que ser el lujo. El lujo tenía que ser una experiencia, y lo primero que hay que hacer es dar la bienvenida a todo el mundo que se acerca al menos a interesarse por ti, ¿no? Y eso, la verdad es que Chanel ahí cambió mucho también en aquel entonces, se adaptó mucho a esa cultura de cliente en el centro. Y tuve la suerte de vivir ese gran momento, porque también fue un momento en el que Chanel no estaba en su mejor época. Y a partir de ahí, pues todo una evolución. Marta, como tú sabes, has venido a hablar de Chanel, pero hay que dedicarle como mínimo 5 minutos a John Galliano, porque eso no nos lo podemos perder. Cuéntanos tu experiencia con él. Tú, claro, como directora de la tienda, fuiste a todas las presentaciones de todas sus colecciones. Sí, por aquel entonces... Pudimos coincidir en aquello maravilloso de la estación de Austerlitz, con el tren entrando con las princesas. Alguno de los que hicieron en la propia casa, uno de ellos que él rompe un panel blanco y sale con el príncipe de Gales. Justo, o sea, esa colección que fue maravillosa, es de la que te hablo, que todavía me la sigo poniendo y todo el mundo me sigue diciendo. Esa colección fue una rememoración de los 50 años, o sea, del New Look, que fue la reinvención del New Look que hizo John Galliano, que ahora Maria Grazia lo ha vuelto a hacer también de una forma muy, muy, muy buena. ¿Cuáles recuerdas tú las colecciones que más te llegaron, las más impresionantes? Pues la del aniversario del New Look, esa me pareció increíble. Una de Napoleón Bonaparte con unos cuellos increíbles, maravillosos. La de los collares de mujeres jirafa, de perlas, con unos vestidos de albiés, con volantes. Porque en el primero, en el del Palacio Garnier, con la lluvia de los pétalos de rosas, esa no. Ese no está. Okay. No estabas todavía allí. Perfecto. Y lo que era mágico de John Galliano es que, bueno, era mágico y era tremendo la presión que tenía, justamente porque cada show tenía que ser más sorprendente que el otro. Y él era parte muy importante del show. A diferencia de Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld es una persona súper creativa, que se ha sabido rodear de gente increíble y ha puesto en escena desfiles increíbles, maravillosos, pero no era tanto él. O sea, él era muy importante porque él era el centro, por supuesto, pero tenía un equipo muy importante. En el caso de John Galliano, parte del desfile importante era cuando él salía disfrazado o vestido, o llámale lo que tú quieras, de la misma temática. Entonces yo le recuerdo con su mano de Napoleón. O de torero. Entonces sí que es cierto que eso, él era parte muy, muy importante. Yo estoy segura de que realmente era exprimirle creativamente, o sea, se dejaba mucho la piel en cada una de las... Tenía quizá más presión él que Lagerfeld, ¿verdad? De cara yo al público. Yo creo que sí, son dos empresas muy distintas. Una empresa que realmente es una empresa muy grande, global, y luego la empresa de Chanel, que es una empresa familiar. Supongo que la presión no era exactamente la misma, y luego es que el personaje no tenía nada que ver. O sea, Karl Lagerfeld estaba por encima del bien y del mal. O sea, él podía estar estresado, pero nadie se enteraba. Entonces, es que no le cambiaba el gesto en nada. En cambio, pues John Galliano se le veía pues que era más... ¿Y tú tenías que verlo alguna vez? No, realmente no tenemos los directores de tienda, tenemos la suerte de coincidir con ellos en ciertas ocasiones, pero no trabajamos directamente con ellos. Trabajamos con su obra, ¿no? Porque de alguna forma luego somos los que hacemos las compras y tenemos que... Y tú eres la responsable de lo que Dior vende en Madrid. Claro. O sea, que una de
tus potestades llegar y decir, yo de la sí. colección me interesa esto no, porque no lo vamos a vender. Pero eso era más todavía en Chanel. Y eso era una de las cosas que me encantó cuando me hicieron la propuesta, fue que realmente en Chanel hay una filosofía que es cada tienda, se dice one boutique, one story. Cada tienda es distinta de la otra y realmente es así. O sea, cada director tiene la responsabilidad del 360 grados de todo el producto que entra en la tienda. Eres el buyer de todo, desde una carterita, un llavero, hasta el traje más importante. Y cuando reuníais todas las directoras de tienda de Milán, de Londres, Madrid, ¿notabas diferencias en las elecciones de la colección? Muchísimo. ¿Y cuáles para ti son como las más radicales? O sea, Madrid y Barcelona, por ejemplo. Pues Madrid y Barcelona no tienen nada que ver. La selección y el assortment no tiene nada que ver. Hacíamos la compra juntas, al año eran 6 compras mínimo, porque eran 6 colecciones que se hacían. Y realmente, hombre, hay un nexo, evidentemente, porque las colecciones son muy grandes y siempre hay cosas que coincides, pero Barcelona siempre ha sido muchísimo más sport, mucho más, pues por ejemplo, cosas más jóvenes. En Madrid es un poco más clásico. Madrid necesitas tener todo tipo de tallas. En Barcelona eran mucho más tallas solo pequeñas. Es completamente distinto. Es muy turístico. Madrid era muchísimo más de cliente local. Entonces, bueno, pues se hacían las compras muchas veces pensando ya en la cliente a la que se lo ibas a proponer, y además la mayoría de las veces así era, y tenían confianza en ti cuando sabías, oye, he comprado esto, oye, incluso había veces que en las propias compras hacías mensajitos, oye, me está encantando esto, ¿qué te parece? Y los clientes directamente te decían, ay, pues me chifla, sí, por favor. Marta, última pregunta, Dior. ¿Cuál es tu recuerdo más maravilloso de todos esos años? Que tú además insistes en decir que son de los mejores años de Dior, justo porque era la gran efervescencia de John Galliano, no solamente como el salvador de Dior, a efectos tanto de la prensa como del mismo señor Arnault o Toledano, sino porque además son momentos gloriosos en los que la historia de la moda, de alguna manera, el Capitán Trueno es ese pequeñito hombre de Gibraltar pasado por la City. Pues yo creo que la primera vez que estuve en los salones históricos, justamente en una sesión de compra, la primera vez que me invitaron, porque por aquel entonces yo no podía, o sea, no compraba porque no tenía tienda, o sea, por lo que os he contado. Entonces yo estaba pues ayudando, asesorando un poco y dando mi opinión, y la verdad es que maravilloso, porque te cuidan muchísimo, la organización de las ventas es increíble, tienes un catering que te está cuidando, diciendo quiere un zumo, quiere un no sé qué, quiere un no sé cuánto, te estresas, te vas, tomas frutos secos, un dulce. Y supongo que champán, ¿no? Y champán, por supuesto, pero aunque hay que tener cuidado porque se te puede ir demasiado cuando terminas la compra, ¿no? Claro, y te estás jugando mucho dinero. Las compras son un momento muy, muy importante dentro de la vida del retail. Y luego hay una cosa que se me ha olvidado preguntarte, porque teóricamente te la tenía que haber preguntado antes que decirte cuál es tu momento pastel en Dior, que es esta especie como de trabajo de embajadora que una directora de una tienda hace, en virtud de la cual no solamente vende a una persona que ha entrado en la tienda, sino que también conoce a una serie de personas a las que puede llamar, a las que puede invitar, a las que puede sugerir, vente a ver esto, e incluso un caso muy especial, que supongo que habrás vivido alguna vez, de una persona que se viste en el prêt-à-porter de Dior y que de pronto te dice, Marta, a mí me encantaría ir a ver un desfile de alta costura, porque a mí para tal acontecimiento me gustaría comprarme algo en la alta costura. Eso nos lo tienes que contar, porque eso sí que es tocar el cielo. Es tocar el cielo, y yo creo que eso es el gran cambio entre un buen director y un mal director. Francamente, creo que es importantísimo conocer a tus clientes,
a tener una relación que va más allá del consejo de moda. O sea, al final lo que haces es hacer vivir la marca, hacer vivir la imagen y hacer vivir un estilo de vida que es el que trata de expandir la marca. Porque al final la ropa no es nada, sino es lo que te proporciona la seguridad, el momento de encuentro, el momento de para qué momento me lo voy a comprar. Llega un momento de tal intimidad con los clientes que efectivamente pues, llega la boda de una hija y te dicen, oye, acompáñame a la alta costura porque me encantaría hacerme algo en París y tal y cual. Y me he ido con ellas a la alta costura pues a ver cosas, a ver trajes y tal, y se lo han encargado y eso es maravilloso. Y la verdad es que sigo manteniendo muchísima amistad con muchísimas antiguas clientas porque realmente son 11 años de muchos intercambios, confidencias. Y luego también una cosa que se hacía mucho, que se hace mucho, supongo, en la moda, nosotros actualmente en la joyería también lo hacemos, pero de una forma distinta, es viajar con clientes. Como sabéis, los desfiles son la exposición al mundo de la marca. Y es lo que os decía, al final el desfile no es el desfile en sí, no es la ropa, es el sitio que eligen, la puesta en escena. Y cada vez en los 10 últimos años se ha tendido a buscar localizaciones particularmente increíbles, ¿no? Entonces, al principio siempre se hacían todos los desfiles en París, en el Grand Palais y ya está. Pero luego empezaron con los cruceros, ya no son en París y entonces me voy a la costa o me voy a Miami o me voy a pues yo qué sé, a Saint-Tropez o me voy a 1000 sitios. Luego empezaron, por ejemplo, en Chanel había una colección que se llamaba Métier d'Art, que era como la precolección del invierno, que era una especie de semi-alta costura, y ahí empezaron a irse a Escocia, a irse a Hamburgo, a irnos a Rusia, a irnos a muchísimos sitios. Y siempre nos íbamos con nuestros mejores clientes. Entonces, bueno, pues de alguna forma se creaban unos lazos increíbles porque tú las llevabas a las clientas a descubrir una colección, pero entre tanto convivías con ellas porque había cenas, y eso es muy, 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 muy entrañable y hace que a día de hoy pues siga conservando muchísimas amistades con esas clientas y te conviertes en amiga consejera, ¿no? Yo sé que tú no nos vas a decir sus nombres, no. porque lo tienes prohibido deontológicamente, pero sí que me gustaría que sin decirnos los nombres pudiese respondernos elegantemente a esta difícil pregunta, y es, ¿hay alguna mujer española en la que tanto en Christian Dior como en Chanel le pongan la alfombra roja? Hombre, sí, no una, hay varias. 10, 20. Hay varias, tenemos señoras estupendísimas españolas y por supuesto, sí. Antes de empezar el podcast nos contabas una cosa muy interesante y es que no hay una diferencia abismal, digamos, entre la alta costura y la ropa que se vende en tienda. Vamos a ver, es que eso hay que cogerlo con pinzas porque sí hay diferencia, se puede venir abajo eso me achicharra. La diferencia entre el prêt-à-porter y la alta costura no es más que la producción, que es en una se hace producción en serie, pero con un control de calidad, con unos tejidos increíbles, con mismos proveedores de tejidos que para la alta costura. Por ejemplo, Le Sage o Le Marié son proveedores de telas y de bordados y de plumas que se utilizan tanto para el prêt-à-porter como para la alta costura. Lo que pasa es que, claro, en la alta costura no se reproducen las cosas, no se reproduce, es una pieza y tardan 6 meses en confeccionártela porque te la hacen sobre ti y directamente con tus medidas, seas una talla 34, una talla 38 o una talla 46, ¿no? Entonces, claro, esa es la gran diferencia.
está todo hecho absolutamente a mano, pero porque lo están construyendo sobre ti, sobre tu... De hecho, tienes que ir a 3 pruebas para hacerte un traje de alta costura. Solo se hace en París, con lo cual es distinto en ese sentido, pero no con eso quiere decir que el prêt-à-porter sea de menos calidad. Simplemente la difusión es mucho mayor porque se hace en serie y evidentemente el prêt-à-porter son grandes colecciones donde hay un poco de todo. Tienes desde cosas más básicas hasta cosas que pueden... por ejemplo, la chaqueta que yo llevo puede ser una chaqueta perfectamente de la alta costura, las pones juntas y no notas la gran diferencia. Y la has mencionado ahora un poco por encima, pero ¿cómo es la experiencia, tú la has vivido, de hacerte algo en alta costura en Chanel? Vas 3 veces, pero ¿cómo es el viaje? Bonito. Pues lo primero que hicimos fue un viaje para presenciar el desfile de alta costura, que es la invitación es muchísimo más reducida, porque hay muchísimo menos invitados, se hace todo más pequeñito. Luego, posteriormente, tienes tu cita en los salones, tú pues ahí ya tienes más o menos claro qué cosa puedes querer de lo que has visto del desfile. Puede ser que de lo que has visto del desfile no haya nada y entonces te puedes inspirar en otras colecciones, tienes books donde puedes mirar. Y luego empiezan a tomarte las medidas 2 costureras para hacerte una primera toile. Al cabo de más o menos 2 meses vas y empiezas a probar el traje cuando está enhebrado. Y luego pues una última prueba cuando ya se supone que son los últimos retoques. Y este proceso puede durar, pues en el caso que yo viví fueron 6 meses de proceso, pero si tiene bordados, plumas, cristales y demás, puede ser que incluso puedas necesitar hasta 8 meses, 1 año. ¿Sí? Wow. Y también te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Llegaste a estar algún día peligrosamente cerca del Kaiser? Sí, tuve la grandísima suerte de estar varias veces, en varias ocasiones, en su estudio, porque su estudio estaba en el mismo edificio donde estaba el showroom de ventas, y cuando yo salía él entraba, porque él trabajaba mucho de noche, y llegaba, pues justo cuando yo ya estaba saliendo, eran las 9:30 de la noche, y él venía a dibujar. Siempre estupendo, maravilloso. Luego también hemos coincidido en algún desfile donde él luego ha estado presente, por ejemplo en Cuba, en La Habana, que hicimos un desfile de crucero maravilloso, y luego hicimos una fiesta en la Plaza de la Catedral. Wow. Y efectivamente estuvimos bailando juntos, porque él estuvo bailando con todos los modelos y con todos los clientes. Ahí había clientes, gente de la empresa y tal, y bueno, pues fue fantástico. ¿Y de las 3 veces que vino a España, tú estuviste en ninguna de ellas? No pasaba por la tienda. Y además ahí cuando vino a España era algo siempre como para de la prensa, una entrevista, una entrega de algún premio. Y en el caso de John Galliano sí que estuve en varios entregas de premios, pero en el caso de Karl no. No estuve presente, pero bueno. ¿Y notas una diferencia real entre las clientas, por ejemplo, de Dior y las de Chanel? No. ¿O es la misma clienta? Primera sorpresa. No, hay que reconocer que había muchas clientas coincidentes, y las que no eran coincidentes con el tiempo lo fueron. Sí, aunque son dos estilos distintos, pero sí. Sí, a veces algunas me vinieron conmigo, y otras que antes eran de Chanel, posteriormente luego también empezaron en Dior. O sea, yo lo pienso y me parece como más vendible, por ejemplo, Chanel, pero en Dior, en la época de John Galliano, con lo espectacular que era, obviamente es precioso y tal, pero ¿cómo de vendible es una pieza tan complicada? Bueno, siempre la base es que el desfile es la extravagancia, y de ahí siempre se desarrolla una colección que toma evidentemente la inspiración del desfile. De hecho hay muchas veces las piezas del desfile, pero luego tienes como
toda una especie de desarrollo un poco más adaptado. Las versiones, ¿no? Sí. Más de calle. Y la verdad es que era tan bonito todo lo que hacía John que lo vendíamos muy bien. Lo que pasa que es que en esa conversión hay una diferencia, porque entre la pasarela y el producto Dior hay más distancia que entre la pasarela y el producto Chanel. Porque sí. la pasarela producto Chanel es, digamos, más real, es menos ficticio. O sea, es para una mujer... Claro, porque realmente las puestas en escena que es lo que os decía antes de los desfiles, eran tan espectaculares que eran realmente como un puro teatro. Y de ahí, cierto es que no podías llenar una tienda solo con esas imágenes porque era inabordable. O sea, museo. Hubiese sido un museo. Pues no sé si habéis tenido la oportunidad de ver ahora, por ejemplo, cómo está la tienda de Montaigne de Dior, que es maravilloso, que está puesto en las paredes todos los modelos y tal. Pues hubiera sido así, hubiera sido casi inviable solo vender eso. Y evidentemente luego el desarrollo sí que es cierto que aterrizaba mucho más en cosas más fáciles de poner. Pero también eran extravagantes, ¿eh? También había desarrollos de colecciones que eran bastante estupendas. Toda la colección de Pret-à-Porter de Napoleón fue increíble, sí. Perdón, y en Chanel sí que es cierto que la puesta en escena solía ser increíble, lo que era el escenario, lo que era el sitio o la temática, pero luego la ropa al final era muy real, y entonces sí que en eso tienes razón, no hay tanta distancia entre el desarrollo y la imagen que se da en el desfile. Sí. De todas las colecciones de Chanel, ¿hay alguna que tú recuerdas especialmente porque te cogió muy cerca o porque en la distancia fue la bomba? La verdad es que te diría que tengo tantas en la retina. A mí me encantó la colección de Hamburgo. La presentamos en Hamburgo y se presentó dentro de la Filarmónica de Hamburgo, que es maravilloso arquitectónicamente. Sí, es que parecen las imágenes. Es increíble. Tenías que subir unas escaleras inmensas que eran como escaleras mecánicas que te llevaban a un sitio increíble con un aforo, o sea, con unas butacas muy en descenso, pero muy radicales. Realmente es espectacular. A nivel arquitectónico lo tienes que investigar. De hecho, se publicó un libro de Stettler de ese edificio porque es maravilloso. Y reconozco... Un Herzog y de Merón o un Koolhaas, o sea, uno de los grandes... Maravilloso, no sabría decírtelo, pero es maravilloso. Y esa colección me pareció impactante porque estábamos todos sentados como esperando que empezase un concierto, y efectivamente empezó un concierto de una filarmónica, de una orquesta filarmónica, y las modelos empezaron a desfilar. Llevaban unas gorras como muy hamburguesas, justamente, de Hamburgo, y fue muy bonita, muy bonita. Esa colección la recuerdo, además era Alemania, era su país. Fue muy emocionante, muy bonita. Y luego otra colección que me chifló fue la de La Habana, por ejemplo, que fue también una pica en Flandes, porque que poder hacer un desfile Chanel, además coincidió que era el mismo año en el que fue el presidente Obama. Sí, y el mismo año en el que tocaron los Rolling Stones con 50 años de retraso. Justo. Con lo cual fue increíble. O sea, y estábamos por La Habana. Aquello estaba tomado, te puedes imaginar toda la zona del centro estaba totalmente tomado porque estaba todo lleno de clientes mundiales de Chanel que se habían desplazado a La Habana, la mayoría de ellos por primera vez, porque no era el sitio, ¿no? Y fue divertidísimo. Luego terminó el desfile, todo como con una pachanga, las modelos empezaron a bailar, los invitados las seguimos, y bueno, pues la verdad es que fue precioso y sobre todo fue muy fresco. Pero vamos, Chanel
difícil, una colección fea. Antes, Marta, jugabas con un concepto que yo creo que es interesante que le des una segunda vuelta, cuando has dicho que una de las diferencias entre los desfiles de la alta costura y del prêt-à-porter es que los del prêt-à-porter tienen como 2.500 invitados y por eso Chanel terminó instalándose cómodamente en el Gran Palais, porque era como el lugar ideal. Allí metían lo mismo un león de 9 metros de alto que un trozo de hielo que nadie sabe cómo se trajo desde la Antártida y no se derritió en el camino, a diferencia de las de alta costura que eran un poquito más pequeños. Pero eso es porque probablemente en tu época todavía la alta costura estaba un poco despreciada por la prensa. La prensa quería ir a los desfiles de prêt-à-porter y de pronto, entre otros, gracias a Chanel y gracias a Lagerfeld, la prensa, pero me refiero a la prensa importante, a las directoras de las revistas, les apeteció un poco esto de esa exclusividad de no, mejor la costura, que somos menos, que eso sí que es clase. Sí, realmente, vamos, conseguir un sitio en la alta costura, había que pegarse, no pegarse, pero había que tener muy buenos argumentos, porque además es que realmente lo limitaban, igual que se limita la producción, igual que todo, ¿no? Sí, efectivamente no tiene nada que ver. De hecho, sí que es cierto que los desfiles del Grand Palais llegó un momento que eran toda una historia. Yo recuerdo uno que también fue precioso, que eran los techos de París, no sé si lo recordáis, que se construyó todo el París hosmaniano, todos los techos y las modelos pasaban por encima. Otro que hubo de una playa, que lo mismo, con las olas. Que se movía el agua, Bueno, es que realmente hay que reconocer que a nivel creativo, en ese sentido, además no había límites. En ese sentido, los propietarios, yo creo que daban rienda suelta a la creatividad y la verdad es que lo hizo siempre increíble. Y esto me va a permitir rehacerte una pregunta que en su momento te la hice y me quedé muy sorprendido con tu respuesta, porque me pareció maravilloso lo que me contaste, porque yo esperaba todo lo contrario. Y es con este gran espectáculo que tú nos estás contando, eso lo tiene que pagar al final alguien. Y entonces yo creía que ese alguien que lo pagaba era todo el mundo, porque en todas las casas de todo el mundo hay como mínimo un frasco de Chanel. Mientras que en todas las casas del mundo no hay una prenda de Chanel y la persona que tiene un frasco de perfume de Chanel aspira alguna vez en su vida a tener un vestido. Entonces yo recuerdo que vamos así, tan panchamente te dije, Marta, los consumidores de los frascos pagamos esta fiesta, ¿no? Y tú me dijiste, estás muy equivocado, al menos en Chanel no es así. Efectivamente, no puedo hablar en otros casos, pero puedo imaginar que también actualmente en otras maisons pasan lo mismo. Las cosas cambiaron mucho. Sí que es cierto que hubo una época en la que la cosmética y los perfumes, el perfumes y belleza, tenía una facturación enorme y era un poco la que sostenía, parecía, el microcosmos de la moda. No es nada que ver con la realidad actual, donde en todas las grandes casas, como mínimo es un 50-50. Y además con el boom de las marcas, el boom de la marroquinería, de los zapatos, se ha convertido, claro, la bisutería se ha convertido realmente en el sostén claro, no tiene nada que ver el precio medio del producto y evidentemente no todo el mundo llega a ese producto, pero hay mucho producto aspiracional, hay gafas, hay pañuelos, hay carteras, hay bolsos, hay zapatillas de deporte, alpargatas, camisetas. Al final hay muchísimas cosas que no son solo grandes piezas muy importantes, pero al final la moda se sostiene perfectamente y no tiene que hacer llamada de su hermano. Y una clienta de Chanel tan ideal como eres tú, con ganas de qué se quedó. ¿Con ganas de qué me quedé? Pues la verdad es que
No diría que me quedé con ganas de nada. Creo que tuve una carrera muy importante, o sea, muy plena. No, pero me refiero como consumidora. Que como consumidora. ¿Qué bolso, qué collar, qué reloj, qué... Pues tuve la suerte de que he podido tener todo lo que he deseado, porque es una de nuestras grandes ventajas, que estamos, claro, es parte de nuestro... Una directora de Chanel se puede vestir de Chanel. Sí. Wow. Se tiene que vestir de Chanel, de hecho. O sea, yo no puedo ir vestida... Cuando era directora de Chanel, yo no podía ir vestida de otra cosa que no fuese Chanel, lógicamente, porque, como tú bien has dicho, al final las directoras son las embajadoras, directoras y directores, perdón, que estoy feminizando esto, pero que hay muchísimos directores estupendos. Y son los embajadores de la marca, o sea, somos los que de alguna forma estamos irradiando esa marca todo el día, cada vez que vamos a comer, al teatro, y lógicamente tenemos que ir muy bien vestidas y muy bien arregladas, con lo cual no me quedé con ganas de nada. ¿Sabes con lo que me quedé con ganas? Aunque tuve la suerte de tener alguno, con decorados de los desfiles. ¿Sabes que no sé si recordáis un desfile de un supermercado? Sí, claro. Bueno, se pelearon todo el mundo para esto. Bueno, pues ahí reconozco que había unos cestitos de Chanel para ir a la compra que me hubiese encantado quedarme. Es de lo poco con lo que me quedé con las ganas. Sí. Llevo todo el programa pensando, porque te preguntamos por las experiencias en los desfiles y demás y en las colecciones, pero me gustaría preguntarte por las mejores experiencias que has tenido en tienda, atendiendo a clientes. ¿Cuáles han sido los momentos más bonitos de tu carrera? Pues muchísimos. Pues mira, es que muchísimos. Es que no sabría decirte, pero bueno, uno fue muy divertido, que fue una señora con su marido y con su hijita pequeña, que vinieron a hacer una compra estupenda, pues ropa, tal cual, no sé qué, y cuando parecía que ya aquello habíamos terminado, dijo la niña, que no debía tener más de 4 años, papá, yo también quiero un bolso, y entonces le compraron un bolso a ella, un bolso pequeñito, monísimo, de cocodrilo, y bueno, pues me encantó eso, porque dije, bueno, es el cliente del futuro. Sí, y luego, bueno, pues ha habido muchísimos momentos muy emocionantes, muy emocionantes. Reconozco que la moda es pura sensibilidad, cuando compras, cuando te llegan las cosas, cuando de repente aciertas, cuando haces feliz a una persona, cuando ves que esa persona le cambia la vida, literalmente, el hecho de llevar una cosa para por ejemplo, me acuerdo de una persona que me dijo, ay, necesito vestirme, pero tengo que ir no impecable. O sea, lo mejor, porque me va a juzgar el mundo mundial, porque bueno, era una situación un poco complicada para ella, y me acuerdo que le dije, tú no te preocupes, vamos a encontrar para que vayas elegantísima, pero a la vez no llames la atención, pero tal cual. Oye, fantástico. Vino al día siguiente y me dijo, bueno, o sea, no me vuelvo a comprar en otro sitio. Entonces, a partir de ahí se convirtió en una muy buena cliente. Y eso es muy emocionante, porque al final ayudas a las personas también y te satisface ver que tu trabajo tiene una consecuencia en la vida de los demás, ¿no? O sea, que la moda es menos banal de lo que la gente puede juzgar desde fuera. Yo siempre digo que es una forma de dignificar también al cliente, ¿no? Absolutamente. Te sientes seguro en el mundo y cómo te proyectas y qué ve la gente de ti. Y luego muchísimos grandes profesionales que son brillantísimas personas en sus carreras y que no tienen a lo mejor la seguridad o la capacidad para tomar decisiones, y que confían mucho en, oye, dime, ¿qué me pongo para esta ocasión? Voy a ver al tal, necesito esto para un cóctel con cuál... O sea, ese tipo de cosas hacen que les ayudas en su vida. O sea, al final es verdad, porque nuestra imagen al final es nuestra primera carta de presentación, y es muy importante cuidarla, creo. Y Marta, para una persona tan absolutamente Chanel como eres tú,
¿Cómo se sobrevive después de un adiós a Chanel? Quiero decir, hay vida después de Chanel. Sí, pero una persona que ya ha sido directora de Chanel, de la tienda más importante de su país, ¿qué hace cuando esa historia de amor se termina? Al final el mundo del retail y el mundo de la imagen, del lujo, es muy extenso. En mi caso, he tenido la grandísima suerte de descubrir un nuevo universo que es apasionante, la joyería. Sí, la joyería es una verdadera maravilla, porque ahí estamos hablando de la alta costura, pero de verdad, porque son piezas importantísimas, con piedras que solo nos da la naturaleza cuando decide darla. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy, muy apasionante y para mí lo que ha sido genial ha sido poder descubrir un nuevo universo dentro de mi mundo que de alguna forma tenía más conocido, ¿no? Realmente has vivido como el máximo lujo en retail y el máximo lujo en joyería. Absolutamente. ¿Qué es para ti el lujo? Pues para mí el lujo es que el lujo es una cosa muy complicada. El lujo es justamente, es que no sabría definirlo de una forma que no hiera a nadie, pero para mí el lujo tiene que ser muy silencioso. El lujo tiene que ser silencioso. El lujo es tener tiempo, pero no vanagloriarte de ello. El lujo es poder viajar, pero simplemente disfrutar de tus experiencias, no tener intentar... que subirlo a las redes sociales. Absolutamente. El lujo es la calidad, el lujo es el confort, el lujo es la seguridad. Todas esas cosas son lujo. Y luego las experiencias. El lujo es realmente experiencia, porque no es porque me compro una cosa que vale X mil euros que soy mejor o peor, pero el proceso de compra es donde tiene que estar el lujo, no es la pieza en sí. ¿Y qué diferencia ves tú entre el lujo en moda y el lujo en joyería? ¿El cliente es el mismo? ¿Es distinto? Son distintos, son clientes muy distintos, son realmente muy distintos. Hay mucho coleccionismo en joyería, hay muchos inversores y luego hay mucho... La joyería es un regalo que se hace con sentimiento, entonces hay muchas historias muy bonitas de amor, de amistad, de padres a hijos... Y la verdad es que son clientes muy, muy distintos, que no quiere decir que en algunos momentos se cruzan, pero yo creo que lo que motiva a una persona a comprar moda no es lo mismo que motiva a otra persona para comprar joyería. Marta, déjame que te despida con una pregunta que no te esperas. A ver. Tú, de no haber sido todo esto, ¿qué habrías querido ser? Ay, pues de no haber sido todo esto, pues yo creo que siempre quise ser esto. Siempre quise ser esto. Si no has sido directora de Chanel, habría sido cliente de Chanel. Sí, de alguna forma. Sí. O sea, obviamente mi vida tenía que estar dentro de ese perímetro y creo que tuve la suerte de poder dedicarme profesionalmente a ese perímetro, pero si no, sí que es cierto que hubiese sido clienta de alguna forma. Habría tenido que ser una muy buena abogada, arquitecto, médico para poderme permitir ser cliente de las tiendas. Pues Marta, esto se resume en una palabra. Ha sido un lujo tenerte con nosotros. Gracias. Ha sido un lujo para mí, muchísimas gracias. Me encanta. Bueno, para nuestros seguidores, deciros que nos podéis seguir en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, también en Instagram y TikTok, y estamos poniendo al día, por fin, nuestra web con los artículos y todos los programas y entrevistas que vamos subiendo. Os deseamos, tanto Pedro como yo, y como Marta supongo, una buena y elegante semana. Hasta la siguiente. Seáis felices. Adiós.